Primer año de gobierno de Javier Milei y, cómo no, los medios de comunicación públicos españoles mintiendo sobre sus resultados. Veámoslo. Los medios de comunicación estatales se nos suelen vender como el paradigma de independencia y objetividad. Frente a los medios de comunicación privados que se venden al mejor postor, los medios de comunicación estatales siempre cuentan la verdad sin ningún tipo de sesgo ideológico. Pues bien, como muchos sabréis, hoy, 10 de diciembre, se cumple un año desde que Javier Milei accedió formalmente a la presidencia de la República Argentina. ¿Y cómo tituló Radio Televisión Española, el medio de comunicación estatal por excelencia en España, esa noticia? Pues de la siguiente manera: la Argentina que viene con Milei, el prometido cambio radical que puede volverse en su contra. 40 años después del fin de la dictadura en Argentina, la ultraderecha ha llegado a la Casa Rosada de la mano del político antisistema Javier Milei, quien logró a finales de noviembre ganar las elecciones presidenciales en segunda vuelta con una ventaja de más de 10 puntos sobre el candidato peronista Sergio Massa. El nuevo presidente de Argentina prometió cuestiones polémicas a lo largo de su carrera hacia la Casa Rosada, con propuestas y declaraciones radicales y provocativas. Milei ha prometido un cambio radical en un país que lucha contra una crisis económica, con una inflación que supera el 140%, reservas netas en números rojos y con una tasa de pobreza superior al 40% de la población. Milei, apodado por algunos de sus críticos como el loco, información muy relevante en esta noticia de Radio Televisión Española, ha prometido reformas drásticas. Precisamente son estas propuestas, las más radicales, las que los expertos coinciden en que será más complicado que el nuevo presidente de Argentina cumpla. Ha hecho mucha campaña mencionando la dolarización, que es un salto muy importante e irreversible en términos monetarios, pero eso ya está fuera de agenda, señala Allende Rozas. Así que los votantes que esperaban en esa dirección van a ver incumplimiento. Las expectativas están en qué va a poder abordar y enfrentar la inflación y dar respuesta más o menos rápida. Esas expectativas van a ser incumplidas, porque para enfrentar la inflación a estas tasas necesita varios meses o más de un año. Eso no lo va a poder cumplir, subraya. Por su parte, Resina indica que Milei no va a poder cumplir sus grandes propuestas porque son inviables. Planteaba el cierre del Banco Central, pero eso es inviable. La dolarización tampoco creo que la pueda cumplir, afirma el profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Tampoco creo que pueda cumplir con todo el recorte que promete del Estado. Una cosa es que pueda hacer un ajuste estructural que recorte ministerios o fondos, pero no va a poder recortar prestaciones sociales. Vamos, que en esta noticia de Radio Televisión Española hace un año se nos decía que Javier Milei era de ultraderecha, se sugería que era heredero de la dictadura argentina, que estaba loco, demente, y que no iba a poder cumplir sus tres grandes promesas económicas: acabar con la inflación en menos de un año, efectuar un muy profundo recorte del gasto público, incluyendo recorte de las prestaciones sociales, y que desde luego tampoco podría dolarizar la economía cerrando el Banco Central. Esta es la información objetiva, imparcial, insesgada que se nos daba desde un medio de comunicación estatal que pagamos coactivamente todos a través de nuestros impuestos. ¿Y qué ha pasado un año después? Pues que Javier Milei sí ha reducido drásticamente la tasa de inflación en menos de un año. Como vemos en este gráfico, ha pasado del 12,8% en noviembre de 2023, con una enorme brecha cambiaria en ese momento y con numerosísimos controles de precios en ese momento. La ha reducido desde el 12,8% en noviembre de 2023 al 2,7% en octubre de 2024, sin brecha cambiaria y sin controles de precios. Que Javier Milei sí ha recortado en profundidad el Estado argentino. Como vemos, en menos de un año ha recortado el tamaño del Estado en alrededor de un 20%, retrotrayéndolo a niveles del año 2007, un recorte del Estado que, por supuesto, ha afectado a los salarios públicos y a las pensiones públicas. Y si bien no ha abrazado un modelo de dolarización de la economía argentina como el de Ecuador, que fue una dolarización que se hizo de la noche a la mañana, sí está avanzando progresivamente hacia la llamada dolarización endógena, es decir, congelar la base monetaria en pesos
y que cada vez más transacciones dentro de la economía se vayan efectuando en dólares. De hecho, ayer mismo se aprobó la muy novedosa medida de que los argentinos podrán pagar con tarjeta en los comercios en la moneda en la que elija el comerciante, sea esta pesos o sea esta dólares. Y claro, cuando en tu información objetiva sobre la asunción de la presidencia por parte de Javier Milei hace un año te has equivocado tanto o has mentido deliberadamente tanto, ahora, un año después, cuando todo lo que dijiste no se ha cumplido en absoluto, ¿qué haces como medio de comunicación público, imparcial e independiente? Escribir una noticia en la que señalas que hace un año fuiste torpemente, malévolamente, alarmista en contra de lo que iba a hacer o no iba a hacer Javier Milei, que todos tus pronósticos agoreros han sido tumbados y pisoteados por la realidad, o seguir huyendo hacia adelante para tapar mentiras pasadas con nuevas mentiras presentes? Pues obviamente lo segundo. Atención a la noticia de Radio Televisión Española haciendo balance del primer año de Javier Milei. De entrada, el titular original, que al parecer han cambiado posteriormente porque era demasiado obsceno. Milei año 1. Inflación controlada a cambio de más pobreza. Ahora el titular ha pasado a ser Milei, un presidente envalentonado por la mejora de la inflación en Argentina con la pobreza disparada. Con los gritos de viva la libertad, les falta el carajo, pero bueno, viva la libertad de miles de personas a las puertas del Congreso de Argentina, Javier Milei recibió hace un año el bastón de mando y la banda presidencial de manos de Alberto Fernández, con la promesa de utilizar su motosierra para reducir el gasto gubernamental y frenar la impresión de más pesos. A lo largo de este primer año de presidencia, Milei no se ha contenido y ha empleado los dientes de su motosierra para suprimir ministerios, reducir los medios de comunicación públicos y recortar subsidios. Vamos, aquello que Radio Televisión Española dijo que no se atrevería a hacer y que finalmente se ha hecho. Desde que llegó a la Casa Rosada, ha logrado reducir una de las mayores pesadillas de Argentina, la inflación. En una entrevista con el diario Financial Times, el presidente argentino insistió en que lo peor ya ha pasado y que su gobierno está sentando las bases para un fuerte crecimiento. Pero las medidas que ha llevado a cabo en este año han elevado las tasas de pobreza a máximos que no se habían visto en 20 años. Además, los precios de los alimentos y del transporte se han encarecido. Uno de los grandes problemas a los que se enfrentaba Argentina hace un año era una inflación completamente desbocada. Milei ha cumplido lo que prometió en su campaña, tomar una motosierra para erradicar el Estado. La inflación, el eterno problema de Argentina y la principal prioridad del presidente, ha bajado del 25,5% registrado en diciembre de 2023, cuando Milei asumió el cargo, al 3,5% en septiembre de 2024. ¿Por qué das el dato de septiembre de 2024 si en el momento de redactar y publicar esta noticia, hoy ya disponemos del dato de octubre de 2024, que fue el 2,7%, algo más bajo que ese 3,5%. ¿Es por dejadez o es por malicia para no mostrar que los datos son aún mejores que los que se atreven a reconocer en esta noticia objetiva, independiente e imparcial de un medio de comunicación público? El mayor de los éxitos que ha tenido ha sido que, excepto la promesa de la dolarización de la economía, que era inviable, el resto de sus promesas electorales las ha cumplido. ¡Oh, sorpresa! Lo que dijeron que no iba a hacer. Reducción del gasto público, desregulación económica y apertura comercial, indica a Radio Televisión Española el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Arto. En la inflación ha habido una reducción importante. Todas las fuentes coinciden en que la inflación, que estaba desbocada hace un año, su gestión la ha mantenido no solamente bajo control, sino con una reducción significativa, señala. El problema ha sido el precio que ha habido que pagar por esos logros, añade. A pesar de que Milei ha logrado que la economía argentina empiece a remontar, la población se ha visto totalmente afectada por su programa de recortes. El país ha registrado en el primer semestre del año su peor tasa de pobreza en 20 años, con cerca del 53% de la población. Es decir, unos 25 millones de argentinos, más de la mitad de la población, son pobres. Entre ellos, casi 7 de cada 10 niños, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INDEC. Y en De Roza señala como uno de los mayores fracasos de Milei en su primer año en Casa Rosada el altísimo nivel de pobreza referido también al freno de la actividad económica y subraya que parte de los aspectos negativos de este gobierno tiene que ver con muchos aspectos que ponen en duda el compromiso del presidente con la institucionalidad republicana.
Es verdad que los últimos datos oficiales de pobreza de que disponemos a fecha de hoy, porque son datos semestrales, y el segundo semestre de 2024 todavía no ha terminado, son los publicados por el INDEC referidos al primer semestre de 2024. Pero claro, si estamos en diciembre y me estás dando datos de la primera mitad del año, como poco habría que añadir un caveat señalando que quizá durante esta segunda mitad del año, que ya está a punto de concluir, esos malos datos de pobreza de la primera mitad del año hayan podido ir mejorando. Sobre todo, si ya disponemos, hoy, en el momento en el que se redacta y publica esta noticia, estimaciones sobre cómo está evolucionando la pobreza en este segundo semestre del año, que indican, que señalan hacia una fortísima reducción de esa tasa de pobreza que se disparó, es verdad, en el primer semestre del año. Me estoy refiriendo a las estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina, publicadas por la UCA, y que suelen ser muy coincidentes a las que publica el INDEC. Hace unos días, este Observatorio de la Deuda Social Argentina estimó que en octubre de 2024 la tasa de pobreza y la tasa de indigencia en la Argentina ya eran más bajas que antes de que Javier Milei llegara a la presidencia. Es decir, ya eran más bajas que el nivel que dejó el peronismo en el cuarto trimestre de 2024. Concretamente, la tasa de pobreza, que era del 45,2% en el cuarto trimestre de 2024 y que escaló hasta casi el 55% en el primer trimestre, hoy, en octubre de 2024, ya estaría en el 44,6%. Y la tasa de indigencia, que era del 14,6% a finales de 2023 y que escaló hasta el 20,3% en el primer trimestre de 2024, ya estaría en el 11,6%. Si de verdad Radio Televisión Española fuera tan imparcial, tan independiente, tan insesgada como se nos vende, como poco habría que mencionar que aparentemente esas altas tasas de pobreza que se concentraron en el primer semestre del año ya están empezando a mejorar de manera muy significativa junto con el rebote de la actividad económica. Pero no, eso lo ocultan, no sé si de manera no intencionada, en cuyo caso sería mala praxis profesional, o de manera intencionada, en cuyo caso aún sería peor praxis profesional. Pero en cualquier caso, no mencionar estos datos, desde luego, es dar una información muy incompleta sobre cuál está siendo la evolución del despliegue del programa económico de Javier Milei. Pero es que además, claro, hay un problema de narrativa muy obvio. Si fuera cierto que la tasa de pobreza estuviese tan sumamente disparada como nos asegura Radio Televisión Española, si se hubiese incrementado tantísimo y se hubiese quedado durante el resto del año en esos altísimos niveles, ¿cómo explicar que la popularidad de Javier Milei esté ahora mismo en uno de los mejores momentos de todo su mandato? Pues claro, lo que tiene que hacer aquí de nuevo Radio Televisión Española es manipular, es tergiversar los datos sobre la popularidad actual de Javier Milei. Baja la popularidad de Milei, pero conserva la mayor parte de su apoyo. La confianza en el gobierno del presidente Milei se recuperó en octubre después de una caída en septiembre, según la encuesta de la Universidad Torquato Di Itela. Aunque su popularidad ha bajado desde que asumió el cargo hace un año, su índice de aprobación se mantiene en torno al 44%. En las últimas 2 décadas, solo el peronista Néstor Kirchner y Macri obtuvieron mejores resultados que Milei en el primer año de mandato. Como sucedía con la inflación, que ya teníamos datos de octubre, pero Radio Televisión Española prefería darlos de septiembre porque eran peores los de septiembre que los de octubre, o como sucedía con la tasa de pobreza, que ya tenemos datos adelantados de octubre, pero Radio Televisión Española prefiere quedarse en junio, en el primer semestre, porque son peores los del primer semestre que los de octubre. Con la popularidad de Javier Milei ocurre lo mismo. Nos remite al barómetro de octubre de la Universidad Torquato Di Itela, cuando en el momento en el que se redacta y publica esa noticia de Radio Televisión Española, el barómetro de noviembre ya estaba disponible. ¿Y qué dice el barómetro de noviembre de la Universidad Torquato Di Itela? Lo siguiente. La confianza en el gobierno de Javier Milei creció casi un 10% en noviembre.
En un contexto de estabilidad cambiaria y desinflación, el índice de confianza en el gobierno experimentó un aumento del 9,86% en noviembre respecto de octubre, y el oficialismo recupera el terreno perdido ante la opinión pública entre julio y agosto. El indicador que confecciona la Universidad Torquato Di Tella alcanzó los 2,66 puntos, lo que se traduce en un avance del 88,7% en términos interanuales. En contraste con las administraciones previas, el índice de confianza en el gobierno es un 5,7% mayor al de la medición de noviembre de 2016, durante el mandato de Mauricio Macri, y un 31,7% superior al de noviembre de 2020, en el primer año de gestión de Alberto Fernández. Por tanto, la popularidad de Javier Milei no está cayendo. Es verdad que cayó en julio y agosto, que fueron meses muy complicados. Probablemente cuando se terminó de digerir el fondo que había tocado la economía alrededor de abril, mayo, junio, pero desde entonces la popularidad está creciendo y ha recuperado todo el terreno perdido con respecto al inicio de su mandato. Y no es una popularidad que esté por detrás de la de Mauricio Macri en idéntica fecha, sino por encima. ¿Por qué Radio Televisión Española, teniendo un barómetro de confianza en el gobierno de la Universidad Torquato Di Tella, la misma que ellos citan, más actualizado que el de octubre, tenemos el de noviembre, ¿por qué recurre al de octubre? Se podría haber ido también a septiembre, a agosto o a julio, que fueron los peores datos del mandato de Javier Milei. Pues de nuevo, o por negligencia, por no ser conscientes de que ya existía el barómetro de noviembre, mala praxis profesional, o bien por mala fe, porque no quieren mostrar que la confianza en el gobierno no se ha erosionado durante este primer año de mandato, lo cual sería incoherente con vendernos que la pobreza se ha disparado hasta la estratosfera y que, por tanto, más de la mitad de la población argentina vive en una situación de extrema penuria y sus perspectivas no son en absoluto a mejorar con respecto a ese punto. Y de nuevo, si se ha ocultado este dato deliberadamente, entonces estamos ante mala praxis profesional, pero por manipulación deliberada. En suma, el balance del primer año de gobierno de Javier Milei por parte de los medios de comunicación públicos españoles, Radio Televisión Española, es un balance sesgado, manipulado y parcial. Un balance confeccionado por gente a la que claramente no les gusta Javier Milei y que intentan minusvalorar sus logros y exagerar los problemas económicos de su gestión. Cuidado, no estoy diciendo que todos sean logros y que no haya problemas económicos. Estoy diciendo que están minusvalorando los logros, por ejemplo, exagerando las tasas de inflación, y a su vez que están sobredimensionando los problemas de esa gestión, como por ejemplo la tasa de pobreza, que no está en el 53% ahora mismo, en diciembre de 2024, sino más bien cerca del 40%. Y es muy legítimo que un periodista, un analista, pueda tener sus sesgos, sus preferencias ideológicas y que hasta cierto punto lo plasme en aquellas piezas informativas o sobre todo de opinión que pueda elaborar. Lo que desde luego no es legítimo es que a los demás se nos obligue a pagarle el sueldo a ese periodista sesgado, parcial e ideologizado en contra, por ejemplo, de los principios de aquel contribuyente que coactivamente le tiene que pagar el sueldo. Radio Televisión Española, los medios de comunicación estatales no son una garantía de recibir información objetiva e independiente. Son solo una garantía de que los contribuyentes estarán subsidiando un determinado discurso ideológico que, casualmente, la mayoría de las veces, tiende a coincidir con el discurso ideológico que le interesa diseminar al gobierno de turno del Estado español. O dicho de otra manera, que se suele instrumentalizar Radio Televisión Española como un aparato de propaganda del gobierno, vestido todo ello sí de la máxima objetividad e imparcialidad posible. Hagamos pues con Radio Televisión Española lo que muy probablemente haría Javier Milei, como liberal libertario, con Radio Televisión Española, es decir, cerrarla.